Abran su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Cuando encuentren Romanos capítulo 1, digan amén. Y así todos podremos orar juntos al comenzar el estudio. Muy bien, oremos. Bendito Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor, por la oportunidad que nos das ahora de abrir tu palabra. Y al acercarnos a ella, Señor, como siempre, nuestra oración es que tu siervo mengue y tú crezcas, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que todo lo que aquí se vaya a decir vaya de acuerdo a lo que está escrito en esta sagrada palabra, Señor. Y que podamos no solamente ser oidores de ella, sino hacedores de ella también, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y viéndonos por las diferentes redes sociales ahorita, para que, Señor, esta palabra sea de bendición y de crecimiento para ellos. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, Romanos capítulo 1. Hemos visto ya que Pablo ha manifestado su deseo de ir a visitar la iglesia de Roma. Ha recibido muy buenos reportes acerca de la fe de los santos en Roma y ha querido ir a visitarlos para impartirles algún don espiritual, para tener fruto entre ellos también, así como vamos a ver ahorita, como entre los otros gentiles a quienes les ha predicado. En el versículo 13 les recalca esto y les dice, noten, Romanos 1:13, pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos. Noten que dice muchas veces, porque muchas veces Pablo había pensado en dejar lo que estaba haciendo para ir a visitarlos en Roma, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos, que quiere decir los gentiles. Pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Pablo había decidido ir a Roma desde que estuvo en Macedonia durante su tercer viaje misionero. Antes de que Pablo fuera a Jerusalén a entregar las ofrendas que había recaudado de las otras iglesias para los santos necesitados en Jerusalén, él ya había tenido en su corazón el ir a visitar a Roma. Pero todos conocen el dicho ese que dice, uno propone, pero Dios había dispuesto que todavía no era tiempo para que él fuera a Roma. Aunque lo que quería hacer era bueno, aunque lo que quería hacer iba a ser de gran ayuda para los romanos, Dios todavía no tenía en sus planes que fuera a Roma. Iba a pasar más tiempo. Entonces Pablo había decidido ir a Roma desde que estuvo en Macedonia durante su tercer viaje misionero. Noten, Hechos capítulo 19, los versículos 20 y 21. Noten que dice, y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén. Decía, después de estar ahí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Entonces ya el Señor había puesto ese deseo en el corazón de Pablo. Pero lo único que faltaba era que el tiempo fuera el que Dios tenía ya destinado para que Pablo fuera. Y como vimos la semana pasada, eso fue lo que pasó. Cuando fue a Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes? Se hizo un alboroto en el área del templo porque predicaba la resurrección de entre los muertos. Pablo estaba predicando algo que parte de su pueblo judío creía, pero parte de su pueblo no estaba de acuerdo con ello. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces cuando Pablo está predicando la resurrección, se arma un alboroto. ¿Sí? Y se arma tan alboroto que parece ser que van a tomar a Pablo y lo van a despedazar. Entonces noten en Hechos 23, 10 y 11, noten lo que dice. Como esa discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo. Así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza. Versículo 11, a la noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Entonces el Señor, confirmándole aquí que fue Él el que puso el deseo de Pablo en ir a Roma, y confirmándole también que no se preocupara por lo que hacían los judíos, que no se preocupara por lo que hacían los no judíos, porque dice, porque necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Si el Señor necesita que nosotros hagamos algo, ¿sabe qué va a hacer? Va a abrir las puertas y nos va a dar los medios para hacerlo, porque esa es su voluntad.
¿verdad? Es su voluntad. Entonces, cuando estamos seguros de que estamos siguiendo la dirección del Señor y estamos buscando hacer su voluntad, podemos estar seguros de que Él va a dar los medios, que Él va a poner los medios, que Él va a abrir las puertas. Ahora, no va a ser como nosotros pensamos que va a ser, pero vamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Se acuerdan? Pablo no llegó a Roma en un crucero. Pablo llegó a Roma como prisionero. Pablo llegó a Roma porque este mismo tribuno que está aquí lo envía a Roma en un barco de prisioneros, pero finalmente Pablo llega a Roma. Y cuando Pablo llega a Roma como prisionero, no lo ponen en un calabozo, lo ponen en una casa rentada, en donde pueden ir a visitarlo cuantas personas quieran y en donde él es libre para predicar el evangelio sin ningún impedimento. Eso es lo que sucede cuando esperamos a Dios y no nos le adelantamos en las cosas que queremos hacer, aunque estas sean buenas. Tenemos que recordar que Dios es soberano y Él nos va a dar lo que Él quiere darnos cuando Él quiera darnos, de la forma que Él nos lo quiere dar. Y cuando nosotros estamos esperando en Dios, podemos estar seguros de que si lo que estamos pidiendo, que es de acuerdo a su voluntad, vamos a recibir lo pedido. Amén. En el versículo 15, noten que dice: así que por mi parte, estoy dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Y ahí después de ese versículo, o antes del 16, yo pondría la palabra ¿por qué? ¿Sí? Entonces, yo lo leería así: así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes los que están en Roma. ¿Por qué? Versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, o sea, para los gentiles. Noten ahí lo que Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del mensaje de Jesucristo. No me avergüenzo porque en el evangelio se manifiesta el poder de Dios para salvación. ¿Sí? No solamente se manifiesta el poder de Dios para salvación, sino que se manifiesta para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Hablándonos aquí de la universalidad, de la salvación que Jesucristo vino a traer. Porque la salvación que Jesucristo vino a traer es ofrecida a todo el mundo. Desafortunadamente no todo el mundo la recibe. Desafortunadamente no todo el mundo está dispuesto a someterse al método que Él tiene para salvar. Por lo tanto, aunque ellos crean, ¿sí?, no van a ser salvos. No porque no crean, pues, sino porque no le creen a Dios, que la única manera de llegar a Dios es por medio de Jesucristo y de nadie más. Entonces, de nuevo les dice: no me avergüenzo del evangelio. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. ¿Por qué se podría pensar que Pablo se avergonzaba del evangelio? Habían dado predicando, habían dado sufriendo por el evangelio, habían dado haciendo todo lo que el Señor lo había enviado a hacer. ¿Por qué tiene que decir que no se avergüenza del evangelio? Yo no sé ustedes, pero hubo un tiempo en el que daba vergüenza que la gente supiera que uno era aleluya, ¿se acuerdan? Especialmente cuando se está en la edad de la adolescencia, ¿verdad? Que no vayan a saber mis amigos que voy a la iglesia evangélica porque me van a decir aleluya y me van a decir esto. Ese es un tipo de vergüenza, pero ese no es el tipo de vergüenza del que está hablando Pablo aquí. Porque es obvio que Pablo nunca se avergonzó del evangelio, pero de alguna manera se creía que debería avergonzarse, ¿sí? Hay comentaristas que dicen que la razón por la que dice no me avergüenzo del evangelio es porque algunas personas habían recibido noticias de que Pablo quería ir a Roma, pero nunca llegaba. Entonces, lo que esas personas decían es: no ha venido a Roma porque le da vergüenza todo lo que ha pasado por la predicación del evangelio, y si viene a Roma, esta ciudad tan grande, tan sofisticada, tan cosmopolita, le podríamos llamar ahora, no va a quedar bien, no va a caer bien, no les va a gustar el mensaje, y entonces por eso se avergüenza. Pero vamos a ver que ese no es el caso. Quizás Pablo dice que no se avergüenza del evangelio por todo lo que ha tenido que pasar por causa del evangelio. Había sido desechado por los judíos, había sido ridiculizado por los gentiles, había sido tratado como criminal y puesto en la cárcel por los dos bandos. ¿Sí? Habían hecho con él, como quien dice, todo lo que habían querido, y la única razón era por la predicación del evangelio.
Ahora, para ver en realidad todo lo que eso significaba para Pablo, lo primero que tenemos que ver es cómo se describe Pablo a sí mismo antes de Cristo. ¿Sí? Y Pablo, si ustedes se acuerdan bien, tuvo una descripción muy vívida de lo que él era antes de venir a Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, los versículos 4 al 6, noten lo que dice Pablo ahí. Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Noten cómo se describe Pablo aquí. Pablo tenía entonces mucho de qué gloriarse, tenía mucho de lo cual estar orgulloso, ¿no es cierto? Antes de Cristo. ¿Sí? Delante del mundo, Pablo la tenía hecha. Era lo que podríamos llamar nosotros ahora en nuestros días un profesional. Tenía título, y no solo título, tenía licenciatura en teología y en todo lo que se quisiera saber acerca de Dios, la ley, etc. Y está muy confiadamente diciendo que de acuerdo a la ley, él es irreprensible. Nadie podía echarle en cara de que había desobedecido a la ley. Entonces, él tenía mucho de qué gloriarse, tenía mucho de lo cual podía estar orgulloso, ¿verdad? Quizás nosotros antes de venir a Cristo teníamos razones por las cuales estar orgullosos, ¿verdad? Quizás teníamos un título, habíamos cursado en la universidad, teníamos una maestría, quizás un doctorado, quizás heredamos muchísimo dinero y teníamos todo lo que necesitamos. Quizás, también de esas cosas la gente se gloría, también por esas cosas se llena la gente de orgullo, ¿sí? Y si esas cosas llegasen a faltar, entonces a veces la gente siente vergüenza, porque ya no está en donde estaba. A los Gálatas, Pablo les escribe en Gálatas capítulo 1, los versículos 13 y 14. Gálatas 1, 13 y 14. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia de Dios. Noten lo que dice el versículo 14. Versículo 14. Ok. En el judaísmo, noten, yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. En otras palabras, en el judaísmo, top dog. Yo era el que repartía, ¿sí? Yo, más que cualquier otro de mis contemporáneos. De hecho, en el libro de Hechos nos dice que él estudió a los pies del maestro Gamaliel, que era uno de los más grandes maestros del judaísmo en aquel tiempo. Entonces tenía mucho de qué hacer alarde Pablo, tenía mucho de qué estar orgulloso. Pero después de que se convierte a Cristo y comienza a predicar el evangelio, las cosas cambian rapidísimamente. Cuando Pablo y Bernabé llegan a Iconio a predicar el evangelio, la palabra de Dios nos dice esto en Hechos 14, comenzando con el versículo 4. Lean conmigo, Hechos 14, comenzando con el versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. En otras palabras, unos apoyaban a Pablo y Bernabé y otros apoyaban a los judíos que enseñaban en la sinagoga de ellos. Versículo 5. Entonces, noten, judíos y no judíos y sus gobernantes, tanto de los judíos como de los no judíos, se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y ¿qué? Apedrearlos. Versículo 6. Pero ellos se dieron cuenta y ¿qué hicieron? Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y de ahí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el evangelio. ¿Se acuerdan de todo de lo que hacía alarde Pablo antes? Ahora anda huyendo como criminal. Anda huyendo como que está haciendo algo malo, anda huyendo como que lo que está haciendo va en contra de todo lo que la religiosidad o los religiosos de su tiempo y el mundo piensan. ¿No se parece a la situación que tenemos ahora? ¿Sí? La religiosidad, no somos lo suficientemente formales, lo suficientemente religiosos. Miren cómo vienen vestidos. Miren en el pastor cómo predica con mangas de
Predica con camisa de manga corta, no trae saco, no trae corbata, trae tenis Vans, ¿verdad? Nomás falta que llegue en una patineta, ¿verdad? No tienen la formalidad, no tienen la reverencia, no tienen la seriedad para estar delante de Dios, ¿en cierto? De mucho les sirvió eso a los sacerdotes, ¿verdad? Y de mucho les ha servido a través de los tiempos tener las vestiduras largas y todo eso. De mucho les ha servido eso a tantas religiones que tienen una manera especial de vestir. ¿Saben qué? Cuando venimos aquí, venimos a adorar ¿a quién? Al Señor. ¿Y ustedes creen que el Señor se fija en lo que nos ponemos para venir? Tampoco estoy diciendo que nos vengamos en pijamas, ¿ok? Porque he visto gente en la Costco que anda de arriba para abajo en pijamas Pero podemos venir así como venimos, ¿sí? Esto también lo proveyó Dios para nosotros. Y con gratitud nos lo ponemos y venimos a adorarle porque lo tenemos de parte de Él, ¿sí? Por el otro lado está el mundo, que constantemente nos está juzgando por lo que creemos, ¿no es cierto? Constantemente nos está juzgando porque todavía creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nos juzga porque creemos que la vida es sagrada y comienza cuando es la fecundación del óvulo por medio del esperma, y desde ahí comienza la vida y ya no termina hasta que Dios quiere. Nos juzgan porque decimos que solamente hay dos sexos, hombre y mujer. Y nos juzgan porque decimos que es una barbaridad que quieran mutilar a niños y niñas únicamente porque están confundidos en su mente que qué niño o niña no está en algún momento dado en cuanto a qué género es. Nos juzgan porque les decimos a los hombres que deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nos juzgan porque decimos, mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor en todo. Dentro, pero debemos de hacerlo, debo aclarar, debemos hacerlo dentro del contexto bíblico, no nada más, porque a veces cuando digo eso, las mujeres dicen amén, pero los hombres, ¿ya ves? Entonces, nos juzgan por todo eso. Es lo que los apóstoles estaban, los juzgaban los judíos porque no eran suficientemente religiosos, pero luego los juzgaban los no judíos porque les caían gordos. ¿Sí? Les caían gordos. Entonces, de todo lo que Pablo fue, ahora tiene que andar huyendo como criminal. Ahora, ¿qué le pasó a Pablo? Noten, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 28. 2 de Corintios 11, 24 al 28. Noten lo que le había sucedido a Pablo, nada más para que se den cuenta. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26, son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones. Noten la siguiente frase, peligros de mi propia gente, los judíos, y peligros de los no judíos. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado, y noten que falsos hermanos está hablando de falsos hermanos en la iglesia, ¿ok? No está hablando de falsos hermanos, pero ese es para otro sermón o para otro estudio. Versículo 27, he pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Entonces, de ser hebreo de hebreos, de ser fariseo en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a tener todo, de repente todo esto le está pasando. De repente está sufriendo todas estas cosas. Imagínense pasar por todas estas cosas mientras hacía, entre comillas, la obra que Dios lo había enviado a hacer. ¿Cómo lo vería la gente? Estando haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Y te pasa todo eso, lo vas a estar haciendo bien mal, Pablo. ¿Verdad? Porque si lo estuvieras haciendo bien, Dios te protegería, Dios no dejaría que todo esto te sucediera, Dios no permitiría que pasaras por estos contratiempos. Todo te saldría bien.
tendrías dinero a reventar, tendrías casas por donde quiera, bueno, en aquel tiempo no había carros, carretas con caballos por donde quiera, tendrías todo lo. Si estás trabajando para Dios, ¿por qué te está yendo como en feria? Y muchas veces es lo que nos preguntan a nosotros también, ¿verdad? Si Dios está de tu lado, si Dios está en control, si Dios esto, si Dios. Entonces, ¿por qué te está yendo? ¿Por qué te están saliendo las cosas? ¿Por qué te están saliendo? Algo has de estar haciendo mal. Has de tener algún pecado escondido. ¿Se acuerdan? Como Job y sus amigos. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué andas haciendo? Y así es como se nos juzga. Y entonces Pablo había pasado, imagínense por todo lo que pasó Pablo, imagínense pasar por todo eso a pesar de que estaba haciendo lo que Dios lo había enviado a hacer. Podría pensarse que si alguien está haciendo la voluntad de Dios no tendría que pasar por cosas tan vergonzosas para alguien como Pablo. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Que quizás Dios nos deje pasar a nosotros por situaciones vergonzosas que la gente va a ver como que ¿qué haría ¿qué haría este o esta para recibir ese castigo? ¿Sí? Cuando no es ningún castigo. Es simplemente las consecuencias de querer vivir como Dios quiere en un mundo caído que está completamente opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Pero el hecho de que Pablo quiera ir a predicar el evangelio en Roma revela el corazón de Pablo. Él estaba comprometido a predicar el evangelio en donde fuera, a donde el Señor lo llevara, cuando el Señor lo llevara. Y nosotros como apóstoles que somos, porque todos somos enviados a predicar el evangelio, tenemos que examinarnos y decir, ¿estoy yo también dispuesto a predicar el evangelio en donde quiera que vaya, a quien sea que me quiera escuchar, independientemente de lo que tenga que sufrir por ello? No debemos avergonzarnos del evangelio. No debemos avergonzarnos de que somos cristianos evangélicos. Debemos mantener nuestra resolución de ver las cosas como la Biblia lo dice, independientemente de lo que diga el resto del mundo. Y por ello si lo hacemos correctamente, si lo hacemos al pie de la letra, vamos a sufrir. Va a haber lugares en donde no nos van a querer para que trabajemos para ellos. Va a haber lugares en donde no van a querer que hablemos. Va a haber lugares como que un día van a cerrarse a las iglesias porque el mensaje que traemos es un mensaje basado en la Biblia, que para ellos va a llegar a ser un mensaje anticuado que de nada sirve. Ya no quieren a Dios en las escuelas, ya no se puede orar en las escuelas, ya no se puede, si un alumno quiere leer la Biblia puede hacer un club bíblico, pero se le ponen muchos obstáculos. Entonces, es para donde vamos. Pero nosotros no debemos, así como Pablo, no debemos avergonzarnos del pecado. En nuestros tiempos nos vale que nos llamen aleluya. Es más, creo que ya no nos dicen aleluyas. Pero sí nos puede dar vergüenza por lo que esto pueda resultar, o por lo que pueda resultar como consecuencia en nuestro trabajo, ¿sí? O en los lugares en donde nos desenvolvemos. Entonces Pablo, esto muestra el corazón de Pablo de ir a predicar el evangelio a donde sea que el Señor lo mandara. Imagínense, Roma era una ciudad sofisticada, ¿sí? Roma era una ciudad en donde la cuna de la cultura, en donde todos llegaban ahí para recibir lo último de la filosofía, etc. Ya Grecia ya había caído, ya Grecia ya no estaba como el primer imperio que había sido antes, ahora Roma era ese lugar. Y va a llegar Pablo a Roma, ¿sí? A predicar el evangelio, que está centrado en un salvador judío condenado a muerte por crucifixión como cualquier criminal. Romanos, escúchenme, escuchen mi predicación. Les vengo a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo primero que les tengo que decir es que murió crucificado en medio de dos ladrones. ¿Cuántos creen que se iban a voltear y se iban a ir en dirección opuesta? ¿Sí? Entonces, en una ciudad tan sofisticada como Roma, algunos podrían sentirse avergonzados de predicar acerca de un evangelio centrado en un salvador judío condenado a muerte por crucifixión. Pero Pablo no estaba avergonzado por esto, ni por lo que él mismo
Pablo no estaba avergonzado por esto, por lo que él mismo había tenido que pasar a causa de predicar el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, para Pablo ir a Roma y sufrir lo que tuviera que sufrir por predicar el Evangelio, no era gran problema. Y eso es lo que les estaba aclarando a los romanos. No crean que no voy por vergüenza, no crean que no voy porque me siento intimidado, no crean que no he ido porque Dios no ha abierto la puerta para que vaya. ¿Sí? Y a veces así sucede. Y a veces prometemos algo y queremos de alguna manera, a como dé lugar, cumplir la promesa, pero Dios pone obstáculos y por más que queremos, no se puede. Por eso las Escrituras nos dicen que no debemos prometer, que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, y que si vamos más allá de eso, estamos pecando. ¿Sí? Hay veces que el Señor simplemente no quiere que hagamos algo y no importa qué tanto nos esforcemos por llevarlo a cabo, ¿saben qué? No va a suceder hasta que Él quiera. ¿Sí? Entonces, y para Pablo ir a Roma y sufrir lo que tuviera que sufrir por predicar el Evangelio no era un problema. ¿Sí? Pero el Señor no lo había dejado que fuera. Y había una muy buena razón por la que Pablo estaba dispuesto a pasar por todo esto. Noten la segunda parte del versículo 16. Porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Pablo sabe claramente que a través del Evangelio Dios muestra su poder para salvar a quien le crea a Él. No a Pablo, a Dios. ¿Sí? Él sabe que ese es el caso. Pablo sabe y lo sabe porque se lo contaron. Lo sabe por experiencia. Lo sabe por experiencia que el Evangelio es el poder de Dios para salvar, porque fue ese poder que lo salvó a él. Fue ese poder, no fue nada más que el poder de Dios a través del Evangelio que lo salvó a él. ¿Y saben qué? Fue ese mismo poder que nos salvó a nosotros. No fue el predicador, por persuasivo que haya sido, por elocuente que haya sido, por buena manera de hablar que haya sido. No fue el predicador. ¿Saben qué fue? El mensaje del Evangelio usado por el Espíritu Santo para remover nuestro corazón y llevarnos a tener que tomar una decisión de si lo íbamos a creer o no lo íbamos a creer. Entonces, algo que debemos reconocer es que el predicador no le da ningún poder al Evangelio. Y esa es una razón por la que a veces no predicamos el Evangelio. Porque creemos que de alguna manera tenemos que convencer a la gente de que acepte a Jesús, de que firmen la línea, de que se comprometen. Y saben que nosotros no tenemos el poder para hacer eso. Nosotros lo que tenemos el poder para hacer es predicar el Evangelio. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, solo tenemos que presentarlo. Y el Espíritu Santo toma esa predicación, esa presentación, ese testimonio y a través de ella da oportunidad al incrédulo, judío y gentil, de poner su fe y confianza en lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces nosotros nomás lo presentamos. No es que a veces sentimos que fracasamos si no dicen sí. Sentimos que fracasamos si no los convencemos. Mis hermanos, nosotros no vamos a convencer a nadie de que doble la rodilla delante de Cristo y diga que Él es Rey. A nadie. Ni en nuestra propia familia. Todos tenemos esa experiencia de que por más que les hemos predicado a algunos hermanos en la carne, hijos o nietos o abuelos o lo que sea, se rehúsan a creer. Porque nosotros no tenemos el don y la habilidad para convencer a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el que tiene que convencer. Nuestra obligación es presentar el mensaje del Evangelio. Es presentar el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo de nuevo lo toma y le da la oportunidad al incrédulo, judío o gentil, de poner su fe y confianza en Jesucristo. En Juan capítulo 5 y el versículo 24, Juan 5 y el versículo 24, noten lo que el Señor Jesucristo dice: de cierto les digo. Y cuando el Señor dice de cierto, ¿qué quiere decir? De cierto. Así es como tiene que ser. El que oye mi palabra, judío o gentil, noten, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida.
Noten de nuevo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Se fijan que no dice cree en el que me envió? Dice cree al que me envió. ¿Sí? Porque creer en cualquiera lo hace. Podemos ir a pararnos en una esquina y decir, ¿quién cree en Dios? Y el 95% de las personas van a decir yo. ¿Quiere decir que todas son salvas? Las Escrituras dicen que el que cree en Dios hace bien. ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Quiere decir que los demonios son salvos porque creen en Dios? No, están condenados porque no le creyeron a Dios que iba a pasar lo que les dijo que iba a pasar si decidían unirse a Satanás. Y ese es otro estudio más adelante, en Isaías, cuando lleguemos ahí. Pero entonces creer en, todo el mundo dice creer en, solamente el que le cree a está dispuesto a hacer las cosas y vivir como el Señor dice que se debe vivir y se deben hacer las cosas. Porque si le creemos a, entonces creemos que todo lo que dice es verdad y lo ponemos en práctica, ¿sí? Si no creemos a, entonces, ¿quién puede saber si cree o no cree? Si yo le digo a uno de ustedes, ven, párate en esa silla, me voy a parar atrás de ti, que déjate caer para atrás y te voy a cachar. No puede decir que no cree en mí, porque ahí estoy detrás de usted. Pero tiene que creerme a mí antes de dejarse caer. ¿Alguien está dispuesto a calarle aquí esta mañana? ¿No creen? ¿No me creen? ¿No le creen al pastor que los voy a cachar? Vente. No, no es cierto, no es cierto. No te me vayas a caer y luego te cobran como nuevo. No, entonces sí se dan cuenta, de nuevo, Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. En 1 Corintios capítulo 1, los versículos 22 al 24, noten lo que Pablo escribe. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Para los que somos llamados, para los que hemos sido llamados, ¿sí? Para los que hemos sido salvos, los que hemos reconocido que necesitábamos un Redentor, un Salvador, y que le hemos creído a Dios que en Cristo es la única forma de obtener la salvación, entonces Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El que no le ha creído a Dios que este es el caso, no puede decir eso. Y si lo dice de los dientes para afuera nada más, no lo está diciendo de corazón. En 1 Corintios capítulo 2, los versículos 1 al 5, noten lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Este es Pablo, ¿qué? No lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de ¿qué? Sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad Pablo, estuve de ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. ¿Le sientes miedo cuando está predicando el Evangelio? Debería de sentir miedo, porque está predicando las buenas nuevas de Jesús. Y debe estar seguro y segura de que lo está predicando bien y no les está dando un evangelio falso a aquellos quienes lo están escuchando. Entonces debe de temblar de miedo. Versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración de ¿qué? Del Espíritu y del poder. Versículo 5, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No, yo me convertí en una cruzada evangelística de Billy Graham. Qué bueno. Pero te convertiste porque estabas en una cruzada evangelística de Billy Graham y te ganaron las emociones, o te convertiste porque le creíste que el mensaje del evangelio era verdadero.
No, yo me convertí en una cruzada de Harvest Crusade aquí en... Ok, está bien, pero te convertiste de nuevo porque todos estaban yendo en un montón al altar o a la plataforma a recibir, o porque estuviste convencido en tu corazón de que el mensaje que se te estaba diciendo era la verdad, le creíste a Dios. Hay muchos convertidos, pero hay muchos convertidos falsos también, porque creen que la conversión es cuestión de emociones. Creen que la conversión es cuestión de hacer una oración. Creen que la conversión es... No, la conversión es creerle a Dios, ¿sí? Y arrepentirse de la forma de vivir que se tenía antes. Dar un giro de 180 grados y vivir en una forma completamente diferente a la que se está viviendo. El mensaje del Evangelio es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. No es haz una oración o bautízate. No, arrepiéntete y cree. Sigue diciendo Pablo ahí en el versículo 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Se fijaron? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por medio de la aceptación del mensaje del Evangelio, la justicia de Dios es aplicada a quien le cree que eso es lo que sucede. No tienen que levantar la mano, ni siquiera digan amén, por favor, no, para nada. Pero, ¿creen ustedes que por su fe en Jesucristo la justicia de Dios ha sido aplicada a ustedes? Porque este es algo muy importante. ¿Creen ustedes con 100% de seguridad, con una certeza en la cual no hay duda, que por haber puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, la justicia de Dios les ha sido aplicada a cada uno de ustedes? Esto es importante, ¿sí? Porque si lo creemos, entonces vamos a vivir tranquilos y nunca nos vamos a preocupar por si seré salvo o no seré salvo. ¿Lo habré hecho bien o no lo habré hecho bien? A lo mejor tengo que volver a pasar a la frente. A lo mejor tengo que volver a bautizarme. A ver, ¿me bautizaron en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mis hermanos, déjenme decirles algo y va a parecer herejía para los que nos están viendo. Si la justicia de Dios ha sido impuesta sobre nosotros, todo eso no importa. Todo eso no importa, porque por fe la justicia de Dios ha sido impuesta sobre nosotros y Él nos ve completamente justos. Todo lo demás es nada más un testimonio externo de lo que Él ya ha hecho dentro de nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no se deben bautizar? No, bautícense por favor. De la palabra de Dios nos llama a ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos dice que en el nombre de Jesús nada más. Ok, si quiere que lo bauticemos en el nombre de Jesús, lo bautizamos en el nombre de Jesús. Pero el que quiera bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero si la justicia de Dios ya ha sido puesta sobre mí y Dios lo único que ve en mí, a través de Cristo, es su justicia, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? De nuevo, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, ¿sí? Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, por medio de la aceptación del mensaje del Evangelio, la justicia de Dios es aplicada a quien le cree que eso es lo que sucede. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, noten. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros al creer, bautizarnos, ir a la iglesia, diezmar, bla, 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 fuéramos hechos la justicia de Dios. ¿Eso es lo que dice? No, porque al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Okay? Es en él.
Nada de lo que hagamos que sea externo puede darnos, atribuirnos, cubrirnos con la justicia de Dios. Es solamente en Cristo. Todo lo demás muestra que hemos creído lo que las Escrituras dicen, pero no le agregan absolutamente nada a la justificación que ya Dios nos ha dado a través de Jesús. ¿Sí? Y algo que es digno de notar, noten que esta justicia es aplicada de principio a fin, ¿por medio de qué? De la fe. Nunca puede ser atribuida a otra cosa. Nunca podemos decir porque yo hice esto, o porque yo hago esto, o porque nunca he hecho aquello, o porque tengo mucho tiempo. Nunca se la podemos atribuir a ninguna otra cosa más que a la fe en Cristo Jesús. No lo podemos atribuir a ninguna obra o acto religioso. No lo podemos atribuir a ningún comportamiento. No lo podemos atribuir a nada para cortar por lo sano, excepto a la fe en Jesucristo. Lo creemos. Nomás un amén y Señor, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Lo creemos. Lo creemos, tenemos que creerlo, esto es lo que debemos creer, esta es la base, esto es lo esencial, que creamos que en Jesucristo hemos sido completamente justificados, que la justicia de Dios ha sido impuesta sobre nosotros por lo que Él hizo y ya no hay nada más que tengamos que hacer si le creemos a Él. Y entonces de principio a fin es por medio de la fe. Nunca puede ser atribuida a otra cosa, ninguna otra obra o acto religioso. Porque si lo creemos vamos a vivir confiados en que hemos sido hechos justos en Cristo. Por lo tanto somos salvos. Y no va a haber duda en nosotros. No va a haber duda, no nos vamos a andar preocupando, no vamos a andar que, ay, la regué, ay, dije esto, ay, pensé aquello. Señor, no me vayas a cerrar las puertas cuando llegue. Nunca piensa, como decía aquel actor mexicano, nunca me hagan eso. No, Nunca debemos pensar de esa manera, mis hermanos. Si en verdad somos salvos, si en verdad le hemos creído a Dios lo que su palabra dice, ya está. Ya está hecho. Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio. Por eso Pablo está dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir, a pasar por lo que tenga que pasar, a dejar lo que tenga que dejar, con tal de darle a toda la humanidad la oportunidad de o recibir o rechazar a Dios. ¿Sí? Por eso es lo que dice Pablo. Sí, entonces la pregunta de nuevo es si lo creemos, porque si lo creemos vamos a vivir confiados en que hemos sido hechos justos en Cristo, por lo tanto somos salvos. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 3, comenzando con el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado quédense ahí. ¿Se dan cuenta de lo que dice ese versículo tan pequeño? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿Se dan cuenta que no dice así Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia? Dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a leerlo todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se demostró que Abraham creyó a Dios? Porque inmediatamente hizo lo que Dios le mandó a hacer. No lo hizo para que le fuera contado por justicia lo que hizo. Le creyó a Dios, le fue contado por justicia e hizo lo que Dios le había mandado a hacer. Versículo 7 dice, sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Quédense ahí. Dense cuenta, Santiago nos dice que si desobedecemos en un solo punto a la ley, es como si la desobedeciéramos
Gracias a Dios que no somos justificados por los hechos de la ley, ¿verdad? Porque si se tratara de ser justificados por los hechos de la ley, calle, boca, pare, lengua. Nadie sería justificado. De hecho, nadie es justificado. ¿Sí? Nadie es justificado. Versículo 10 de nuevo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley las haga. Versículo 11. Es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, por fe somos llamados de muerte a vida. Por fe caminamos en nuestro peregrinar por este mundo esperando que el Señor nos llame o nos lleve. Y cuando lleguemos allá, por fe vamos a poder entrar en su gloria, porque no vamos a estar yendo bajo la idea de que nosotros hicimos algo para ganarlo, sino porque le creemos a Él que en Cristo esa puerta se ha abierto para nosotros. La única forma. Ahora, ¿se acuerdan cuando Pablo habló acerca de todo aquello de lo que se podía gloriar y de lo que estaba orgulloso? ¿Se acuerdan? Lo leímos en Filipenses. Pues en Filipenses 3, los versículos 7 al 9, hablando de todas esas cosas, nos dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. A decir verdad, incluso estimo toda esta pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Les voy a decir algo asqueroso, pero la palabra que se traduce aquí basura, ¿saben qué es en griego? Escúpula. ¿Y saben qué quiere decir escúpula en español? Excremento. Pablo está diciendo que todas las cosas por las que él se gloriaba antes, que todo lo que era, que todo lo que lo llenaba de orgullo, ahora lo considera estiércol, para no decir tan feo. Lo considera estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y no está diciendo para ganarlo porque todo esto lo considero basura, sino que para ganar esa vida en la cual puedo ser bendecido por Él, fortalecido por su Espíritu, llevado por su Espíritu, en la cual tengo la habilidad de obedecerlo a Él. Versículo 9, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia, la que es de Dios y que viene ¿por qué? Pero cualquier fe, la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes? Yo sé que no nos sentimos justos, pero en Cristo lo somos. Yo sé que no nos sentimos como santos, pero en Cristo lo somos. Yo sé que no nos sentimos dignos de ir al cielo y no lo somos, pero en Cristo vamos a ir. Y es solamente en Él, por Él, para Él. ¿Sí? Solamente en Él. En Hebreos capítulo 7, los versículos 24 y 25, dice esto: pero Jesús tiene un sacerdocio inmutable, que quiere decir que no cambia, porque permanece para siempre. Por eso también puede salvar, ¿cómo? Para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Noten, por eso dice el versículo 25, también puede salvar para siempre. En inglés dice en perpetuidad. ¿Saben cuando es algo perpetuo? ¿Qué es algo perpetuo? Para siempre. Escuchen esto, el Señor nos ha salvado, a los que le hemos creído a Él, nos ha salvado para siempre. ¿Se dan cuenta de lo que eso quiere decir? Para siempre. Quiere decir que no hay forma que nos podamos escapar de esa salvación. Porque ya nos salvó. Es más, en Efesios nos dice que Él nos ve sentados con Él en los lugares celestiales. Mis hermanos, ese es motivo de gozar. Yo me gozo en ello, porque yo sé lo que fui, y sé lo que soy, y sé lo que tengo el potencial de ser. Si me separo un poquito del camino que las Escrituras me marcan, yo sé quién soy. Sé de qué pata cojeo.
Y por eso me gusta mantenerme tan cerca del camino que Dios traza en su palabra para mí como pueda siempre. Para no hacerme ni a la derecha ni a la izquierda, sino para vivir en su perfecta voluntad todo el tiempo. ¿Sí? Vivir en su perfecta voluntad todo el tiempo. Entonces, de nuevo, por la fe somos llamados de muerte a vida, por la fe vivimos mientras peregrinamos por esta vida y por la fe seremos llevados a gloria cuando nuestro tiempo llegue, ya sea por la puerta que se le llama muerte, o sea por el arrebatamiento de la iglesia, pero todo es por fe. Ahora, ¿qué es fe? Porque es necesario saber qué es fe para decir, ok, si tengo esa fe o no tengo esa fe, ¿verdad? Pues qué bueno que preguntan, porque les traigo la contestación. Pero no es mi idea de lo que es fe, es lo que la Biblia llama como fe. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 11, y el versículo 1. Noten por favor, ahora bien, tener fe es estar seguro. ¿Saben lo que quiere decir seguro? Que no se tiene duda. Estar seguro quiere decir que no se tiene duda. Entonces, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. ¿Qué esperamos todos? ¿Qué esperamos todos? Irnos al cielo. Irnos, eso es lo que estamos esperando todos. Entonces, si tenemos la fe que salva, entonces, ¿cómo debe estar nuestro corazón? Seguro de lo que se espera. Es como cuando usted llega a una parada de autobús. Bueno, cuando venos aquí. Y tiene el schedule de a qué horas llega el autobús, ¿verdad? Va unos 5 minutos antes y se para en esa parada del autobús y espera que llegue. ¿Duda de que va a llegar? No, ahí se queda porque ahorita va a venir. De vez en cuando se asoma, ahorita va a venir, estoy seguro que ahorita va a venir. Así vivimos volteando hacia el cielo, recordando que Él nos dijo que en cualquier momento como ladrón en la noche va a volver por nosotros. Sí, entonces, ahora bien, tener fe es estar seguro. No se siente duda de lo que se espera. Va a llegar. No es cuestión de si va a llegar, es cuestión de cuándo va a llegar. Y debemos estar a las vivas, mis hermanos, debemos estar a las vivas, porque en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, se va a oír la voz del arcángel, va a sonar la trompeta, y ¿saben qué va a pasar? Al cielo todos. ¿Están esperando eso? ¿Están esperando eso? ¿Quieren que sea hoy? ¿Le pedimos a Dios que sea hoy? ¿Todos juntos? Entonces la esposa y el espíritu decimos como en Apocalipsis, sí, ven Señor Jesús. Eso es lo que la esposa y el espíritu debemos estar diciendo todo el tiempo. Sí, ven Señor Jesús. Ay no, pero todavía no puedo estar porque todavía no tengo hijos. No se meta en camisa de 11 varas. Es hermoso tenerlos, pero a veces es un problema criarlos. Ay, sí, Señor, pero todavía no me caso. Shh, cállate. No te vaya a mandar un esposo o una esposa ahorita y entonces sí, ¿verdad? Mis hermanos, si estamos seguros, ¿importa en realidad cuándo sea? Vivimos esperándolo en cualquier momento, gozándonos de que hoy puede ser el día. Y luego, también la fe es estar convencido. ¿Qué quiere decir estar convencido? Estar convencido quiere decir que se tiene plena seguridad de algo, porque, escuchen esto, se ha razonado, se ha reflexionado sobre ello y se ha experimentado. ¿Escucharon eso? Entonces, tener fe es estar convencido. Porque lo hemos razonado, hemos leído las escrituras, hemos visto cómo se presenta el plan de salvación, lo hemos razonado y hemos llegado a la conclusión de que sí, esa es la única manera. Hemos reflexionado en ello y hemos visto las alternativas, y para mí las alternativas no son muy buenas que digamos, ¿verdad? Para mí las alternativas. Y lo hemos experimentado también, de la misma manera que Pablo lo experimentó. Lo hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas.
Nos ha dado nueva vida en Cristo. Ha transformado nuestro corazón, nuestra manera de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora bien, versículo 1 de Hebreos 11 de nuevo. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Todavía no vemos al Señor, todavía no vemos el cielo, pero estamos convencidos de que Él está ahí. Estamos convencidos de que nos está esperando. Por último, les voy a pedir que por favor abran su Biblia a 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Y voy a pedir al grupo de alabanza que vaya pasando al frente. 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos aquí en este libro. 2 de Timoteo, capítulo 1. Y esta es mi exhortación para la iglesia en esta mañana, basado en lo que hemos estado estudiando hoy. 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 8. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? Del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Por eso mismo, dice el versículo 12, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Sí? Noten lo que dice ahí: porque por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Está bien guardado su depósito? ¿Está guardado su depósito en Cristo Jesús? Todo lo que es, todo lo que cree, todo lo que tiene, todo lo que pudiera llegar a tener, ¿lo está guardando en Cristo Jesús? Porque si lo está guardando en Cristo Jesús, entonces como Pablo, nosotros también podemos estar seguros de a quién hemos creído. Y sabemos que Él lo va a hacer por nosotros. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por esta porción de la Escritura que hemos estudiado hoy. Señor, grábala en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a repasarla durante esta semana para que podamos saber que sabemos a quién le hemos creído. Para poder saber que sabemos que tú tienes el poder para guardar nuestro depósito para aquel día. Que no tenemos por qué temer. Que no tenemos por qué preocuparnos. Que debemos estar siempre seguros y convencidos de que lo que tu palabra nos dice es verdad. Que tú siempre, Señor, estás ahí para guiarnos, para dirigirnos, para protegernos. Ayúdanos a mantenernos en el centro mismo de tu voluntad, para que podamos, Señor, vivir de una manera segura mientras nos tienes aquí en esta tierra. Y que cada día, al despertar, si nos das la oportunidad de vivir ese día, que podamos vivir para ti, en ti, por ti. Y que confiados podamos decir, como dice en el Apocalipsis, que dicen la esposa que somos nosotros y el Espíritu: sí, ven Señor Jesús. Estamos listos, estamos preparados, Padre Santo, pero si hubiera alguien a quien todavía estás esperando que se acerque a ti y está a nuestro alcance llevarles el mensaje del Evangelio, danos, Señor, esa oportunidad. Y que no nos avergoncemos de lo que creemos, porque sabemos que hemos creído la verdad de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Llénanos de tu Espíritu.
Muéstranos tu gracia y misericordia y ayúdanos a salir de este lugar llenos de esta gracia y misericordia a ofrecerla a un mundo que tanto la necesita. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...